hablar una inducción de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Manuela, analista de seguridad y salud en el trabajo. Y hoy nos acompaña mi compañero. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, director general de Lux Ejecuciones. Bueno, Andrés, entonces cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy en esta super inducción que vamos a realizar? Esta inducción está súper interesante. Vamos a ver temas como políticas en seguridad y salud en el trabajo, reglamentos de higiene y seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver también algunas generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el ciclo PHVA, qué hacer en caso de accidente. Vamos a hablar de los principales riesgos a los que estamos expuestos desarrollando cualquier tipo de actividad. Vamos a hablar de los grupos de apoyo en la empresa y su importancia para los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar entonces un poco de lo que es plan de emergencia, brigadas de emergencias, tiempos y rutas de evacuación, ¿cierto? Vamos a hablar como un poco de todo esto que nos compete en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces no se pierdan esta interesante inducción. Muy bien, comencemos entonces. Hablemos de políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para poder comprender qué son las políticas de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos que comprender qué es una política. Una política es un documento privado interno creado por la alta dirección de la organización con el ánimo de darle cumplimiento a un documento puntual. En este caso, entonces, comenzamos con lo que es la política de seguridad y salud en el trabajo. La política de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso que asume la organización para intervenir los factores de riesgo a los cuales están expuestos sus trabajadores. Dentro de estas intervenciones podemos tener entonces en cuenta lo que son todas las actividades que componen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Identificar los riesgos, valorar los riesgos e intervenir los riesgos, ¿cierto? Y llevarles un control a esos. Dentro de esta política no solo hay compromiso por parte de la organización, sino también el compromiso que debe asumir cada uno de sus colaboradores en la participación a estas actividades que la empresa propone. Sí, por ejemplo, si la empresa propone un plan de pausas activas, pues el compromiso de la empresa es implementarlo, suministrar los tiempos, suministrar los espacios, suministrar la formación, pero el compromiso directamente del trabajador es asistir a estas pausas activas o hacerlas en caso de que la empresa decida realizar estas pausas activas de manera individual. Tenemos la política medioambiental. Esta política es importantísima en este momento, teniendo en cuenta de que todos estamos apuntando a la conservación del medio ambiente. La política ambiental es el compromiso que la empresa asume en implementar actividades que le permitan minimizar el impacto negativo que le está dejando al medio ambiente la ejecución de sus actividades. Es decir, la empresa deberá planear actividades como consumo de agua, como prevención de gasto de energía, deberá de implementar programas como separación, clasificación y destinación final adecuada de los residuos. ¿Listo? Entonces, digamos que esta política ambiental es el compromiso que la empresa se obliga a implementar estas actividades para prevenir el daño al medio ambiente. Hablamos de la política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, primero hay que tener en cuenta que una sustancia psicoactiva es toda sustancia, llámese legal o no legal, que pueda causar daño al ser humano, ¿cierto? Entonces, hablamos de que cuando una empresa implementa una política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, es el compromiso que tiene la empresa de estas actividades que me llevan a prevenir el consumo ante mis colaboradores y que me llevan también a intervenir a aquellos colaboradores que de manera voluntaria se declaren como consumidores de sustancias psicoactivas. Sí se pueden implementar estos programas con estas personas que se declaren consumidores siempre y cuando estas personas tengan un consentimiento informado. Es decir, la empresa de manera arbitraria no podría vincular a estas personas que se declaren consumidores de cualquier sustancia a estas actividades si la persona no reconoce, uno, que es consumidor, y dos, que quiere hacer parte de estos programas para disminuir el consumo o para eliminar el consumo. Tenemos otra política que es la política de uso de EPP. La política de uso de EPP nos habla entonces del compromiso que la empresa asume en identificar qué tipo de elementos de protección personal son necesarios según la actividad que realiza el trabajador, conseguir y reemplazar y suministrar estos elementos de protección personal cuando sea necesario. Es decir, los elementos de protección personal tienen una vida útil determinada.
¿De dónde sale? Pues de la vida útil que nos da el fabricante y del uso y abuso que se le dé constantemente. De ahí entonces la empresa debe tener proyectado o calculado cuánto tiempo dura un par de guantes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la empresa está en la obligación de hacer ese análisis, conseguir los proveedores, conseguir los elementos de protección personal y suministrárselo a los empleados para que estos puedan trabajar de una manera más protegida. Sin embargo, hay obligaciones del empleado que son el recibir, el usar y el conservar estos elementos de protección personal de la forma adecuada. ¿El no uso de estos elementos me puede traer una sanción disciplinaria? Sí, y eso lo veremos ahorita cuando hablemos de reglamento de higiene y seguridad industrial. Muy bien, ahora vamos a hablar del reglamento de higiene y seguridad industrial. Como se les decía inicialmente en la política, tanto las políticas como los reglamentos son documentos internos que crea la empresa por medio de su alta dirección para darle funcionamiento tanto a un procedimiento como a un proceso en general de la empresa. Este reglamento de higiene y seguridad industrial, digamos que no es solo un invento de la alta dirección, es un requisito de norma que las organizaciones tengan un reglamento de higiene y seguridad industrial que permita dar como esos compromisos o esas obligaciones tanto a la empresa como al empleado frente a los riesgos a los cuales se hayan identificado con anterioridad. El reglamento de higiene y seguridad industrial de las organizaciones está compuesto por algunas cláusulas y parágrafos. Las cláusulas iniciales, que son las de identificación de los riesgos, es decir, donde se determina a qué riesgos están expuestos mis empleados según las actividades que realizan, como también las cláusulas de compromiso de la empresa en implementar actividades para la prevención de riesgos laborales que lleven a la generación de accidentes o enfermedades laborales, como también el compromiso que debe asumir cada uno de los colaboradores en hacer parte de la empresa y hacer parte de las actividades de prevención. Lo que les decía, por ejemplo, ahora con la política del uso de elementos de protección personal. ¿Puedo ser sancionado al no usar los elementos de protección personal? ¿Puedo ser sancionado al no realizar pausas activas? Sí, porque contamos con un reglamento de higiene y seguridad industrial que nos obliga tanto a la empresa como a los empleados a dar cumplimiento, a participar activamente en esas actividades. Cada regla tiene su excepción, pero las excepciones las hablaremos en un futuro. Posterior a eso entonces, añadiendo entonces importancia a esto, quiero decir que la empresa que diseñe un reglamento de higiene y seguridad industrial, pues digamos que da fusión con el reglamento interno de trabajo, lo que lleva a que se puedan aplicar sanciones disciplinarias por el no cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Posterior a eso, entonces, vamos a hablar de un tema muy interesante que es el Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales es un conjunto de organizaciones que está enfocada a la prevención y a la atención de las personas, de los empleados o de los aportantes, como se llaman en la actualidad. El Sistema General de Riesgos Laborales está conformado por 4 empresas. La primera, que sería la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales. La segunda, que sería la AFP, que es la Administradora de Fondo de Pensión. La tercera, que sería la IPS. Y la cuarta, que sería la EPS. Hay que tener en cuenta que acá vemos 5, que sería la Caja de Compensación Familiar. Es tenido en cuenta dentro de un sistema general de riesgos laborales, pero es, digamos, por su forma de pago, es decir, porque se paga dentro de la misma planilla de seguridad social, en el mismo operador de pagos, pero esta caja de compensación familiar hace parte de un impuesto parafiscal, es decir, un impuesto que debe pagar la empresa por tener personas prestando servicios para ella. Vamos a comenzar entonces a desglosarnos y hablamos de la ARL. La administradora de riesgos laborales es la que se encarga de administrar los aportes que el empleador, es decir, que el patrón, hace por cada uno de sus empleados y suministrarlos en el momento que considere o que sea necesario. ¿Cuándo es necesario utilizar una ARL? Es necesario utilizar una ARL en el momento que se presente un accidente o una enfermedad laboral. La ARL únicamente va a cubrir a aquella persona que se considera cotizante
trabajadora. Es decir, que la ARL no va a cubrir ni núcleos familiares, ni va a cubrir ni accidentes, ni enfermedades que se consideren comunes. Es decir, que únicamente me va a tratar temas laborales. Vamos con bueno, antes de eso, la ARL quiero decirle que tiene dos tipos de prestaciones, una prestación económica y una prestación asistencial. Cuando hablamos de las prestaciones económicas, hacemos referencia entonces de los pagos de incapacidad que comienza desde el día cero y que paga el 100% de los aportes de este cotizante. Tiene también lo que son los pagos de incapacidades permanentes parciales cuando a consecuencia de un accidente o una enfermedad laboral, pues a mí me califican con un porcentaje inferior al 50%, pues lo que hace, digamos, la ARL es reconocer esa pérdida de capacidad laboral. Tiene también la pensión por sobrevivencia, es decir, si a consecuencia de una enfermedad o un accidente laboral el cotizante fallece, ahí sí entraría el núcleo familiar o quien se considere dependiente económico de esta persona a reclamar una pensión por sobrevivencia. Tiene también entonces la pensión, el auxilio funerario, si a consecuencia de un accidente o una enfermedad laboral, pues el cotizante fallece, la ARL reconocerá un auxilio funerario a quien haya costeado los gastos de, digamos, de estas exequias que le hayan realizado al cotizante. Y por último, que tiene la pensión por invalidez. Si a consecuencia de este accidente o esta enfermedad laboral el cotizante pierde más del 50% de su capacidad laboral, pues la ARL pasaría a reconocerle esta pensión por invalidez. Porque ¿qué quiere decir? Que la persona no puede trabajar porque perdió su capacidad laboral. Administradora de fondo de pensión. Estas administradoras de fondo de pensión, en este momento nosotros en Colombia estamos todavía con esa incertidumbre de qué va a pasar con la reforma pensional, qué no va a pasar con ella. De hecho, ya por allí hay un decreto que habla sobre las modificaciones que tendría estas administradoras de fondo de pensión. Sin embargo, esta modificación en la norma, por decirlo así, pues no se ha llevado a cabo. Entonces vamos a hablar de una administradora de fondo de pensión como una empresa que es la encargada de recaudar los aportes que hago yo como empleado, que hace mi empleador, para suministrarlos en el momento que yo cumpla con una serie de requisitos. Lo primero que debemos tener claro son los porcentajes que tenemos en la actualidad para este administrador de fondo de pensión, los cuales son el 12% por el empleador y el 4% por el empleado, para un total de un 16% de aporte al fondo de pensión. ¿De dónde salen estos aportes? Pues de los salarios que me paguen en la empresa. Si yo me gano un salario mínimo, pues los aportes son ese porcentaje sobre ese salario mínimo. Si me gano 2, 3 o más, pues digamos que el descuento que me hacen en las nóminas es mayor. En la administradora de fondo de pensión, entonces, básicamente está constituida para que yo pueda gozar en un futuro de esto, ¿sí? Es decir, ella se encarga de todo el tema pensional. Hablamos entonces que la administradora del fondo de pensión tiene pensiones en la actualidad por sobrevivencia, por invalidez o por vejez, que es la más común, como también tiene el reconocimiento de pérdida de capacidad laboral y el reconocimiento de auxilio funerario. La diferencia de estas pensiones que les acabo de mencionar, accidentalidad, invalidez, sobrevivencia y auxilio funerario, es que el fondo de pensión me lo cubre en caso de que el fallecimiento del cotizante, o de que el fallecimiento, o de que la enfermedad, o de que la pérdida de capacidad laboral, como lo queramos llamar, del cotizante sea directamente por un accidente o una enfermedad común. Mientras que la ARL, como lo habíamos mencionado anteriormente, es por un accidente laboral o una enfermedad laboral. Cuando hablamos de este tema entonces de pensión por vejez, nos estamos refiriendo a que tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Lo primero es que en la actualidad las mujeres deben tener 57 años cumplidos, los hombres 62, y haber tenido 1.300 semanas de cotización. Es entonces, en ese momento, cuando yo como cotizante, cuando yo como trabajador, puedo decir, me pensioné. Hablamos entonces también de una EPS, que es la empresa promotora del servicio de salud. La EPS no presta el servicio de salud, la EPS promueve este servicio. ¿Cómo lo hace? Con los aportes que realizamos mes a mes en el pago de la seguridad social.
La EPS entonces se encarga de recaudar esos dineros y suministrarlos en el momento y a quien se requiera. Es decir, que en caso de que yo me enferme, que en caso de que mi núcleo familiar se enferme, porque pues acá sí cubrimos núcleo familiar, pues la EPS paga a quien me atendió esa enfermedad siempre y cuando esté dentro de su red de atención, que ya vamos a hablar de eso. La EPS entonces me ofrece todo lo que son prestaciones asistenciales, como también prestaciones económicas, pero únicamente al cotizante. Las asistenciales, es decir, la atención de urgencia, laboratorio, rayos X, hospitalización, cirugías y demás, lo atiende con su núcleo familiar. Pero el pago de incapacidad la reconoce únicamente a el cotizante. No porque la esposa del cotizante le hayan dado una incapacidad de 8 días, la EPS la va a reconocer, no. Únicamente se la va a reconocer al cotizante, es decir, al trabajador. Y hablamos por último entonces de las IPS para cerrar como este grupo de subsistemas. Las IPS son las instituciones encargadas de prestar el servicio de salud. Es decir, esas IPS son contratadas y pagadas por las EPS y son las que me prestan a mí la atención en el momento que yo lo requiera. Pongamos un ejemplo básico. Salud Total es una EPS y Salud Total tiene su IPS, tiene su punto de atención como IPS, que es Virrey Solís, por ejemplo, y entonces Virrey Solís me presta la atención y le cobra ¿a quién? Le cobra a Salud Total, porque yo soy afiliado a Salud Total, pero digamos que Virrey Solís es su proveedor en servicios. Por último, entonces, ya cerrando todo el sistema, como les decía inicialmente, caja de compensación familiar no es considerado un subsistema del Sistema General de Riesgos Laborales, sino un impuesto parafiscal, pero es importante mencionarlo acá. El propósito de la caja de compensación familiar es retribuir tanto al cotizante o al empleado, como lo queramos llamar, y a su núcleo familiar, digamos, el hacer parte de una empresa, el prestar sus servicios a una empresa, el dedicar su tiempo a una empresa. Entonces, las cajas de compensación familiar, siendo empresas únicamente colombianas, lo que hacen es retribuir como esta aportación que le está haciendo un empleado a una empresa y a su núcleo familiar. Las cajas de compensación familiar están enfocadas en ofrecer programas de recreación, cultura, educación a las personas cotizantes, ¿sí? O a los trabajadores de una empresa. Dentro de eso tenemos lo que son los subsidios que dan por los hijos menores de edad, que son subsidios económicos, tenemos los parques recreativos, tenemos las becas estudiantiles, tenemos los cursos, programas y talleres que ellos ofrecen dentro de sus mismas sedes. Entonces es importantísimo, uno, el conocer a qué caja de compensación está afiliado, y dos, pues el portafolio de servicios que esta caja de compensación nos ofrecen a nosotros como empleados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los grupos de apoyo. En todas las empresas tenemos 4 grupos de apoyo. El primero es el COPAS. El COPAS significa Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como yo les digo, son los encargados de seguridad y salud en el trabajo, cuando seguridad y salud en el trabajo no está. ¿Por qué? Estos son los encargados de velar por la seguridad y la salud de todos los colaboradores para que puedan tener un entorno más seguro. Segundo, tenemos el Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral es un organismo que se encarga de velar por todos los riesgos psicolaborales de todos los colaboradores. ¿Esto con el fin de qué? De que tengamos ambientes mucho más sanos, de que tengamos colaboradores mucho más contentos y que todo el entorno laboral sea mucho más sano y mucho más seguro para todos ellos. Tercero, tenemos nuestro comité ambiental. El comité ambiental es el encargado de toda la parte ambiental de la organización. ¿Con qué fin? De que los residuos de las basuras estén donde deben estar en sus canecas, donde se debe destinar, que todo el entorno donde los colaboradores estén desarrollando sus actividades estén limpios y sean unas zonas seguras para que puedan trabajar. Tenemos también los brigadistas de emergencia. Los brigadistas de emergencia son un grupo de apoyo 100% capacitado para poder atender cualquier tipo de emergencia que se nos presente dentro de la organización. Y por último tenemos los vigías ocupacionales. Los vigías ocupacionales me van a decir como que, ¿esto qué será?
Ellos son como los de seguridad y salud en el trabajo, como los del COPAS, pero esto solamente aplica para las empresas que tengan menos de 10 trabajadores. Acá no es obligatorio tener un COPAS que está conformado por muchísima más gente, sino que se reglamenta un vigía ocupacional. El vigía ocupacional es una sola persona y es el que nos ayuda a velar por toda la seguridad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre todos nuestros riesgos laborales. Ahora dime tú, ¿sabes a cuántos riesgos laborales se exponen durante la jornada laboral? Si no, quédate, yo te cuento. El primero tenemos nuestros riesgos físicos. El riesgo físico es todo lo que está relacionado con vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas extremas de frío y de calor. También tenemos los riesgos químicos. Los riesgos químicos, como su palabra lo dice, es que estamos expuestos a todo lo que tenga que ver con los químicos. Vapores tóxicos, todo eso. Tenemos nuestros riesgos biológicos. El riesgo biológico es todo lo que se encarga de virus, hongos, bacterias, mordeduras de animales o hasta las plagas que se pueden generar en el entorno laboral. Tenemos nuestros riesgos biomecánicos. Los riesgos biomecánicos son todos los encargados de posturas mantenidas, movimientos repetitivos, posturas forzadas y todo lo que de cierta manera nos puede dañar nuestra buena ergonomía en el cuerpo. Tenemos nuestros riesgos psicolaborales. Esto viene encaminado a toda la carga laboral, a todo el exceso de trabajo que podamos tener durante el día o a todas las tareas que nos puedan denominar. Tenemos nuestros riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos son todos los encargados de herramientas, materias a trabajar, todo lo que tenga que ver con piezas sólidas y todo el área de trabajo. Tenemos nuestros riesgos locativos, que es todo el entorno laboral, o sea, pisos en desniveles, señalizaciones, unas señalizaciones en mal estado, que el piso esté en mal estado y que de pronto algo en el techo se nos pueda caer, una caja, un objeto mal puesto. Tenemos nuestros riesgos públicos, es toda la exposición a cualquier zona externa que nos pueda afectar, como un accidente de tránsito, un robo, un atraco y todo lo que pueda venir desde afuera. Y por último tenemos nuestro riesgo eléctrico, que son las altas y las bajas tensiones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre normativa colombiana en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero comenzamos con la resolución 032 del 2019. Esta nos dicta todos los estándares mínimos que están establecidos para las empresas. Esto con el fin de cumplir un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La segunda es la resolución 2013 de 1986. Esta es la que nos dicta las conformaciones de los comités de higiene y seguridad industrial. Acá viene la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el COPAS, como anteriormente lo habíamos mencionado. Esta su exigencia es de 10 trabajadores en adelante, porque recordemos que el vigía se conforma siempre y cuando la empresa tenga menos de 10 trabajadores. El decreto 1072 de 2015 establece las normas y las aplicaciones establecidas para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este decreto compila la normatividad colombiana laboral y es aplicable para todo tipo de empresa, independiente de su tamaño o de su naturaleza. Bueno, ahora vamos a mirar qué hacer en caso tal de un accidente laboral. Lo primero es que debemos analizar cómo se encuentra la persona que se encuentra en esta situación. Lo segundo es realizar el reporte ante Seguridad y Salud en el Trabajo o ante los brigadistas de emergencia. Tercero, si la persona está de mucha gravedad, lo que debemos hacer es inmediatamente llevarlo a un centro asistencial el más cerca que tengamos. Y cuarto, realizar el reporte y la investigación de accidente de trabajo.
Ahora vamos a hablar de algunas definiciones que se consideran sumamente importantes para comprender qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Comencemos con elementos de protección personal. Debemos tener en claro algo, y es, los elementos de protección personal no son estéticos, en muchas ocasiones no son cómodos, pero son importantes y son necesarios para prevenir la lesión en el trabajador. Cabe aclarar que el tener un elemento de protección personal no te previene el accidente, sin embargo sí te previene las lesiones que te puede dejar como consecuencia de este accidente que puede ocurrir. Hablamos entonces también de algo que son las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Son breves descansos que se dan durante una jornada laboral con el fin de cambiar la actividad que se viene realizando. Podemos tener tres tipos de pausas activas: unas pausas activas físicas, unas pausas activas visuales y unas pausas activas mentales. La pausa activa física es aquella que nosotros realizamos con cambio de postura o algunos ejercicios de estiramiento, calentamiento o rotación. Tenemos las pausas activas mentales, que es el cambio de la actividad que yo estoy realizando, diciéndolo coloquialmente, sacarme el chip de lo que estoy pensando y pensar en otras cosas. Hablar con un compañero, escuchar una canción, leer un pequeño pedazo de un libro. Y tenemos las pausas activas visuales, que consisten básicamente en darle un breve descanso a los ojos de la actividad que venimos realizando. Esta pausa activa visual es muy usual en los trabajos de oficina, y la idea con estas pausas activas visuales es que realicemos unos ejercicios con los ojos o que podamos mirar otro tipo de imágenes a las que los ojos están acostumbrados a mirar durante una jornada laboral. ¿Cuántas pausas activas se dan al día? Se pueden dar 3 sesiones de pausas activas, que son antes de comenzar la jornada, durante la jornada y al finalizar la jornada laboral. Hablamos entonces ahora de los instructivos de seguridad. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuenta con un sinnúmero de procedimientos y con un sinnúmero de anexos o instructivos. Esto es lo que nos permite a nosotros reconocer cómo vamos a realizar o cómo vamos a ejecutar alguna actividad que está propuesta dentro del escrito. De ahí lo importante es yo conocer cuál es el significado del ciclo PHVA, teniendo en cuenta que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está implementado bajo ese ciclo de calidad que se llama PHVA, que es planear, que es hacer, que es verificar y que es actuar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va planeado y la planeación va sobre el papel. Posterior a eso, entonces vamos al hacer, que es la ejecución de las actividades que estoy proponiendo dentro de ese papel. Tenemos que hacer una verificación entre la planeación y la ejecución para saber si estamos cumpliendo con el objetivo inicial. Y posterior a eso, pues hacer una mejora continua, que sería el actuar en caso de que tengamos que mejorar tanto la planeación como la ejecución de nuestros procedimientos. Tenemos acá también entonces enlistado un plan de emergencias. ¿Qué es un plan de emergencias? Es un documento interno de la organización que propone el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que posterior a realizar un análisis de amenaza y un análisis de vulnerabilidad nos va a dar los parámetros para nosotros saber qué hacer antes de que ocurra una emergencia, durante la ocurrencia de la emergencia y después de la emergencia. Dentro del plan de emergencias, por ejemplo, nosotros tenemos definido cuáles son los tiempos de evacuación, cuáles son las rutas de evacuación, las prioridades en el momento de la evacuación, y también nos da un plan de recuperación, qué hacer después de las pérdidas. Tenemos también la matriz de peligros. ¿Qué es una matriz de peligros? Es un instrumento que me permite plasmar los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, calificar estos peligros y proponer acciones correctivas según la prioridad que le tengamos que dar sobre la matriz de peligros. Hay peligros que son inaceptables, hay peligros que son aceptables con recomendaciones, hay peligros que son aceptables simplemente, hay otros que son mejorables, hay otros que son aceptables y otros pues que digamos que son los más bajos que nosotros tenemos. ¿Por qué podemos definir si son inaceptables o no son aceptables? Porque pues debemos tener en cuenta digamos esas medidas preventivas ya existentes en la empresa versus los tiempos de exposición, debemos involucrar también allí la peligrosidad. Entonces digamos que eso ya nos da como un resultado de qué tan alto o no puede ser el peligro. Hablemos de dos cosas que son condiciones inseguras y acciones inseguras. Cuando hablamos de una condición insegura,
metámonos o mentalicémonos en que la condición insegura son las condiciones suministradas por la organización. Entonces hablamos de condiciones locativas, hablamos de condiciones de suministro o no de elementos de protección, de implementación del programa de capacitaciones, de inducciones o no, ¿cierto? Es realmente lo que me ofrece la empresa a mí como trabajador y que no me está generando este tipo de seguridad. Cuando hablamos de acciones inseguras, nos referimos a las acciones cometidas por el trabajador aún teniendo condiciones seguras. Vamos a dar un ejemplo de acciones inseguras. La empresa me suministra los elementos de protección personal necesarios y adecuados teniendo en cuenta el análisis anterior. Sin embargo, como yo no los quiero usar, porque como les decía anteriormente, ni son cómodos ni son estéticos, pues entonces ahí yo estoy generando una acción insegura. No sería una condición, ¿por qué? Pues porque la empresa me los está suministrando. Quien está generando acá el acto inseguro soy yo como trabajador. Y hay unos conductos disciplinarios, ya como para ir cerrando este tema de definiciones, y son, como se los decía anteriormente, de las políticas y el reglamento de higiene y seguridad industrial, sí hay sanciones disciplinarias al trabajador por la no participación en los programas de seguridad y salud en el trabajo. Estos conductos disciplinarios entonces van desde el llamado de atención pedagógico que a mí me puedan hacer desde seguridad y salud en el trabajo, donde me dan una alerta y me dicen, ojo, que estás actuando mal, hasta el llamado de atención disciplinario que me lo hace gestión humana posterior a la reincidencia de mi acto inseguro, ¿cierto? Entonces, acá debemos tener muy claro que sí hay sanciones disciplinarias, de hecho hay finalizaciones de contrato por el no cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que lo tengamos claro para que no miremos a esta persona encargada de seguridad y salud en el trabajo como el enemigo, como el sapo, como el que no me quiere, como el que me la tiene montada, sino que lo miremos como el aliado en la seguridad en la empresa. Bueno, eso es todo por el día de hoy, esperando haber sido muy claros con este tema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que son muchos factores que vimos en una sola capacitación. Pero lo importante realmente es que ustedes comiencen a tener esa conciencia frente a las prácticas de autocuidado y a evitar las acciones inseguras realizando sus actividades. Esperamos que hayan disfrutado mucho esta super inducción y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Team Dux. Muchachos, hasta una próxima. Recuerden que les habló la analista de seguridad y salud en el trabajo, Manuela Lopera y Andrés Felipe Sánchez, chao, chao. chao.